Se le dice, hermanos, a Saúl de esta manera: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Hablando de este pasaje, todos sabemos que Dios es espíritu. Nuestro Dios es espíritu. Juan 3:23. Lo que sabemos, hermanos, es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Y el 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo será esto? Que Dios ha escogido un varón conforme al corazón de Dios. Viendo otras, hermanos, traducciones, otras versiones, encontramos aquí, hermanos, que dice que Dios, hermanos, buscó un varón que le agradara. También que Dios buscó un varón que actúe como Dios. También que Dios buscó un varón obediente a Dios. Y yo, hermanos, haciendo una conclusión de esto, hermanos, dije y digo que un varón conforme al corazón de Dios es un varón que piensa, actúa igual que Dios. Entonces, hermanos, ese será nuestro título: un varón con los pensamientos de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, un varón conforme al corazón de Dios. Un varón y una varona que piense igual que Dios, ¿sí? Que tenga los pensamientos de Dios, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, 3 pensamientos de Dios que son también los pensamientos de David. Y pudiéramos hablar, hermanos, de la confianza de David, de la valentía de David. Pudiéramos hablar, hermanos, del amor de David. Pudiéramos hablar de muchas cosas, de un varón conforme al corazón de Dios. Pero mejor vamos a verlo por esta parte o por este lado, de un varón que piensa igual que Dios, ¿sí? Y para eso vamos a ir al Salmo 51. Ahí en el Salmo 51, versículo 11. Fíjese bien cómo dice ahí la Escritura. Y vamos a ver el primer pensamiento de Dios, hermanos, que es el pensamiento de David. Dice el Salmo 51, 11. No me eches de delante de ti. El primer pensamiento, hermanos, de Dios, hermanos, es tener comunión con el hombre, ¿sí? Dios quiere la comunión con el hombre. El pensamiento de David, en el versículo 11, David quería seguir teniendo esa comunión con Dios. Y por eso dice David, no me eches de delante de ti, ¿sí? No me corras de tu lado, no me apartes de tu lado. Porque David quería seguir teniendo la comunión con Dios. David quería tener esa comunión estrecha con el Padre Celestial. Por eso David dice de esta manera: no me corras de tu presencia, no me eches de tu lado, no me saques de comunión. Su pecado, hermanos, era tan grande de David, que David se sentía que Dios, hermanos, lo estaba corriendo de su presencia. El pensamiento de Dios no es corrernos de su presencia, echarnos de su presencia, no es quitarnos la comunión. El pensamiento de Dios es tener comunión con nosotros, sus hijos. El pensamiento de David es seguir teniendo comunión con Dios. David tenía, hermanos, una comunión muy hermosa con su Dios. Ahí mismo, hermanos, en el primer libro de Samuel,
si tú vas allá en el capítulo, hermanos, 17, versículo, hermanos, 26, encontramos algo muy importante y muy interesante. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Fíjate, David, la comunión que tenía con su Dios, que dijo: ¿quién es ese incircunciso que está provocando a los escuadrones del pueblo de Israel o de Dios? ¿Quién es? Y tú sabes la historia, cómo lo enfrenta y lo derrota. David, hermanos, pedía que esa comunión no fuera quitada de su presencia. Hermanos, David escribió muchos salmos. Dentro de esos salmos estaba la comunión con Dios en la oración y en la alabanza. Era lo que David quería. Cuando David, hermanos, se pasaba pastoreando, cuando David estaba en la noche, en el desierto, cuidando sus ovejas, hermanos, la vida de David y la comunión que tenía con Dios, hermanos, a través de los salmos lo encontramos, y es oración y alabanza. Allá en el Salmo capítulo 4, fíjate bien lo hermoso que es esto. Salmo 4, fíjate lo que dice ahí: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo número 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hermanos, él quería esa comunión con Dios. Y Dios quería la comunión con David. Varones y varonas conforme al corazón de Dios son aquellos varones y varonas que tienen los pensamientos de Dios. David pensaba como su Dios, y David no quería que Dios lo abandonara. Nosotros no queremos que Dios nos abandone en ningún momento. Queremos tener la comunión con Dios. Tenemos los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos no son los del mundo, sino los de Dios son los que se han metido en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Él decía: no me eches de delante de tu presencia. Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, hermano. En el Salmo 100, David dice unas palabras tan hermosas: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Fíjate bien, cantad, servid, venid y reconocer a Dios. Él quería la comunión. Él sentía esa necesidad tan grande. Hermanos, desde que Dios lo escogió, hermanos, David tuvo una comunión con Dios muy grande y muy hermosa. Desde aquel día, hermano, fíjate bien, allá, hermanos, en el primer libro de Samuel también, capítulo 16, versículo, hermanos, 11 y 12, fíjate lo que dice ahí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. O sea, desde allí, hermanos, Dios lo vio. Y Dios se enamoró de David y dijo: este es su nombre. Es un varón conforme a mis pensamientos, conforme al corazón de Dios. Y no quiero decir que David no se equivocara.
David pecó, pero los pensamientos que había en David eran los de Dios, pero tenía un enemigo, el diablo. Es lo mismo que pasa en nuestra vida. Nuestros pensamientos son conforme al corazón de Dios, pero tenemos un enemigo que nos acecha, que nos ataca y que nos hace caer de la gracia. Pero no quiere decir que estemos con pensamientos malos. Hermanos, David quería la comunión con el Señor. Dios quería la comunión con él. En el Salmo 89, fíjate bien qué palabras tan hermosas de David. Salmo 89, fíjate lo que dice ahí en el versículo 3 y 4. Una vez más, hermanos, David, pero aquí tenemos, hermanos, a nuestro Dios. 89, 3 y 4. Fíjate cómo, hermanos, tenía la comunión, hermanos, con David. Él la buscaba, la buscó, lo amó, hermanos. Fíjate bien, hice pacto con mi escogido, dice Dios. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hice pacto con mi escogido, dice nuestro Dios. Fíjate bien, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia. Hermanos, Dios buscaba la comunión con él. David quería la comunión con él. Nosotros, hermanos, necesitamos, hermanos, tener los pensamientos de Dios. Cuando tú y yo, hermana, tengamos los pensamientos de Dios, vamos a ser varones y varonas conforme al corazón de Dios. Cuando nuestras actitudes sean conforme, hermanos, al corazón de Dios. Cuando nuestros pensamientos sean como los de Dios. Tenemos comunión con Dios. Leímos ahorita Hechos 27. Tenemos comunión con Dios, Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Dios quiere esa comunión, tenerla con nosotros. Juan 4:23. Fíjate bien lo que dice la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los hijos de Dios buscan la comunión. Los hijos de Dios ya no están en tinieblas, están en luz. Los hijos de Dios tienen comunión unos con otros, porque ellos andan en luz. Entonces, un varón conforme al corazón de Dios es un varón que piensa como Dios, que las actitudes de él son como Dios. Las hermanas que son varonas conforme al corazón de Dios tienen los pensamientos de Dios, las actitudes de Dios. Y ellas piden, y los varones piden: no me eches de delante de tu presencia. Quiero tener esa comunión contigo. Quiero tener esa comunión con Dios. Entonces, hermanos, fíjense bien. En primer lugar, hermanos, volvamos allá, hermanos, al Salmo 51. Tenemos, hermanos, en primer lugar, que David quería seguir teniendo la comunión con su Dios. Fíjense bien el segundo pensamiento de Dios y el segundo pensamiento de David. Está en el versículo 11. No me eches de delante de ti, 51:11, y no quites de mí tu Santo Espíritu.
David quería, hermanos, que no le abandonara el Espíritu Santo de Dios. Ese es el pensamiento de David. Y el pensamiento de Dios es, hermanos, que el Espíritu Santo more en nuestra vida, viva nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, que esté allí. Hermanos, que repose en nosotros, que esté en nosotros. David dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, desde el día en que Dios lo escogió y lo ungió Samuel, siempre estaba el Espíritu de Dios con él. Una vez más, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sí? Desde aquel día, hermanos, el Espíritu Santo estaba en David. Por eso David, cuando peca, hermanos, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor. Dios quería que el Espíritu fortaleciera a David, que lo consolara, que lo ayudara en tantas cosas que vivió. Y Dios no quería quitar el Santo Espíritu del lado de David, ni David quería que el Espíritu Santo fuera quitado de su vida. Acuérdense que el Espíritu Santo, hermanos, en el Antiguo Testamento abandonaba a los hombres de Dios cuando se portaban mal. Acuérdate de Sansón, cuando Sansón, hermanos, no revelaba todavía su secreto. ¿Cómo Sansón podía matar a tantos filisteos? Derrotarlos, como, hermanos, derrotar unas hormigas, unas moscas. Pero cuando Sansón, hermanos, pecó y dejó que Dalila, hermanos, se sentó en las rodillas de Dalila y se quedó dormido, hermanos, y reveló su secreto, Dios lo abandonó, el Espíritu Santo lo dejó. Acuérdate de Saúl. Hermanos, el Espíritu Santo abandonó a Saúl. Y vino un espíritu, hermanos, malo de parte de Dios que lo atormentaba. Hermanos, el Espíritu estaba en David. ¿Por qué crees que en primer libro de Samuel, capítulo 17, derrotó a Goliat? ¿Por qué pudo lograr esto tan hermoso? Hermanos, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 46. ¿Por qué logró esto David? Fíjate bien: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Por qué pudo lograr David esto? Derrotar a un gigante, hermanos, sin tener, hermanos, un armamento para batalla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Porque Dios estaba en él. Y por eso David, cuando se halla en pecado, cuando se halla en esa situación tan tremenda, Gael dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo apartes de mí. Hermanos, ¿y cómo se siente uno cuando no se puede reunir por causa de enfermedades o por algún problema? Se siente triste, hermanos. El espíritu se entristece. Hermanos, David quería que el espíritu no lo abandonara. Pero si David, óyeme bien, no se hubiera arrepentido de su pecado y reconocido su pecado, Dios lo abandonaría como lo hizo con Saúl. ¿Sí, hermanos? El Espíritu Santo lo iba a abandonar si él no se arrepentía. Pero como David reconoció su pecado, reconoció que pecó
delante de la presencia de Dios, hermanos, ¿Dios qué? Lo perdonó. No apartó el Espíritu Santo de él como lo hizo con Saúl. Si David no se arrepiente, Dios lo hubiera desechado como a Saúl. Porque todo corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, Dios lo recibe, hermanos, con los brazos abiertos. Y es lo que fue, es lo que hizo David. Ahí en el Salmo 51, fíjate bien lo que dice David en el versículo 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 7, fíjate bien. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjate en el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David, hermanos, estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque David tenía los mismos pensamientos que Dios. No quería que Dios lo abandonara. Por eso, hermanos, David, cuando se encuentra y tiene, hermanos, delante de él matar a Saúl, David no lo hace. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en David. Cuando se encuentran en la cueva, por eso únicamente cortó el pedazo de manto de Saúl. Y por eso dijo, ¿saben qué? ¿Cómo se va a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? ¿Por qué dice Diego, no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque sabía que sin el Espíritu de Dios no podía hacer nada. No iba a lograr nada, porque el poder está en el Espíritu de Dios. ¿Por qué crees que tú y yo podemos seguir siendo cristianos y a pesar de tanto problema y tanta diferencia que hay entre nosotros y tantas cosas que nos suceden, por qué nos mantenemos firmes? Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. Y no queremos que se vaya. David tuvo la oportunidad de matar, hermanos, a Saúl. Pero no lo hizo, hermano. No lo hizo. Fíjate ya en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Fíjate del versículo 5 y 8. Dijo David estas palabras. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. La cortó, hermanos. ¿Sí? Versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y fíjate bien como dice el versículo 8. ¿Sí? También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Por qué? Si era un hombre que lo quería matar, si era un hombre que deseaba el mal de David, ¿por qué hizo eso? Porque el Espíritu Santo estaba en su vida. Entonces, un varón y una varona conforme al corazón de Dios, un varón y una varona que piensa igual que Dios, no quiere dejar de tener comunión con Dios. No quiere que el Espíritu Santo lo abandone. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, hermanos, fíjate bien lo importante que es esto, hermanos, en nuestra vida. Ahora, nosotros somos varones, hermanos, conforme al corazón de Dios. Él quiere dar el Espíritu Santo a toda la humanidad. Acuérdate de Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y vas a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos los pensamientos de Dios. Queremos que la gente reciba el Espíritu Santo. Marcos 16, 15 al 16 y Mateo 28, 19 al 20. Por eso, hermanos, le predicamos a la gente. Queremos, hermanos, lo mismo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2, 4. Nosotros también. Romanos 8, 11 al 14. Hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios quiere, hermanos, fíjate bien, que el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros también. Entonces, un varón que piensa igual que Dios no quiere que la presencia de Dios se vaya de su lado. Quiere comunión con Dios. Y un varón pide, clama que el Espíritu Santo no lo abandone. Pero por último, hermanos, vamos a ir una vez más al Salmo. Ahí donde estamos, Salmo 51. Para ver, hermanos, el segundo pensamiento de Dios y el tercer pensamiento de Dios y tercer pensamiento de David. Salmo 51, 12. Dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La tercera cosa, hermanos, o el tercer pensamiento de Dios, ¿sí? Y el pensamiento de David quería sentir ese gozo de su salvación. Y esto tiene que ver, hermanos, con el pecado. David, hermanos, se sentía triste porque había pecado contra Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Pecó contra Dios, contra Betsabé y pecó, hermanos, contra Urías Eteo. Se sentía lejos de Dios. Isaías 59, 1 y 2. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha gruesado para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho una separación entre nosotros y nuestro Dios. David, fíjense bien como dice: vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado, hermanos, lo tenía ahí tirado, hermanos, y sentía que la salvación se estaba yendo de sus manos. Con Dios lo tenía todo, hermanos, nada le faltaba. Ahora sentía que Dios, hermanos, fíjate bien, lo podía desechar para siempre. ¿Sí? Por eso dice: devuélveme ese gozo de la salvación que tengo. Un varón, hermanos, conforme al corazón de Dios, piensa igual que Dios, actúa igual que Dios. Entonces David quería eso. Hermanos, con Dios tenía todo, nada le faltaba, ¿sí? Pero, hermanos, fíjate bien, Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él reflexionó, hermanos, y le fue devolvido el gozo de la salvación, ¿sí? Dios lo perdonó. Fíjate bien allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 13, hermanos, y 14. Fíjense bien. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Dios lo perdonó. ¿Pero por qué, Santiago? Porque él se arrepintió, porque él reflexionó, él recapacitó, y Dios, hermanos, le da el perdón. Hermanos, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios escogió a su pueblo Israel para salvarlo. En el Antiguo Testamento, el pueblo muchas veces pecó, luego Dios se arrepintió y les devolvió ese gozo de la salvación. ¿Qué pasa, hermanos, cuando pecamos delante de la presencia de Dios? ¿Qué pasa cuando estamos ofendiendo a Dios? ¿Qué pasa cuando hay pecado en nosotros? Hay tristeza, hermanos.
¿Por qué? Porque estamos perdiendo, hermanos, o se nos está yendo de nuestras manos la salvación de Dios. Así estaba David, hermanos, en tristeza por el pecado que había cometido. Por eso dice: no me eches de delante de tu presencia, no quites tu Santo Espíritu de mí, devuélveme ese gozo, quiero sentirlo. ¿Y cuánta gente, hermanos, no está retirada de la iglesia? ¿Cuántos hermanos no están caídos en el pecado? Hermanos, y están tristes, ¿por qué? Porque la salvación peligra en sus vidas. Hermanos, Dios es bueno y quiere salvarnos. Sí, Él quiere que seamos salvos. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, hermanos, 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él quiere, hermanos, lo mejor para nosotros. Dios quiere salvarnos, ¿sí? Ese es el pensamiento de Dios. David, hermanos, tenía el pensamiento y quería salvarse. Es por eso que debemos, hermanos, preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, ¿sí? Porque la podemos perder. Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo 12, dice unas palabras tan hermosas que tú ya conoces. Únicamente te las voy a recordar. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, algo tan hermoso ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Un varón conforme al corazón de Dios, un varón y una varona que piensa igual que Dios, quiere tener siempre ese gozo de la salvación y se preocupa por su salvación con temor y temblor. Y trata de corregir su vida como lo hizo David. David se arrepintió. Un varón, hermanos, que tiene los pensamientos de Dios, corrige su vida. Cuando su vida es desordenada, cuando hay pecado en él corrige su vida, porque tiene los pensamientos de Dios. Hermanos, podemos estar en la situación de David. Podemos estar, hermanos, perdiendo nuestra salvación por causa, hermanos, del pecado que nos asedia, ¿sí? Por causa de nuestra vida pecaminosa. Pero acuérdense que tenemos a un Dios todopoderoso. El escritor a los Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice ahí: ¿cómo escaparemos, fíjate bien, si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria. Un varón, hermanos, conforme al corazón de Dios, conforme a los pensamientos de Dios, se preocupa por la salvación. No quiere que sea quitada esa salvación. Acuérdense que la salvación la tenemos en promesa, ¿sí? El pensamiento de Dios es salvarnos. Tu pensamiento y el mío, como teniendo los pensamientos de Dios, es salvarnos. No es condenarnos, hermano. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que nos salvemos. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios tiene los pensamientos de Dios, ¿sí? David tenía los pensamientos de Dios. Yo tengo que tener los pensamientos de Dios. Sigamos, hermanos, siendo hombres con los pensamientos de Dios, conforme, hermanos, las actitudes de Dios, conforme a las obras de Dios, conforme al servicio de Dios. Sigamos siendo esos hombres y esas mujeres que piensan igual que Dios. Esforcémonos, hermanos, a ser como Dios hasta la muerte. Acuérdate de Apocalipsis 2:10, lo que nos dice la Escritura ahí claramente: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tendréis tribulación, Carlos, toda tu vida cristiana. Como David, hermanos, tuvo tribulación desde que Dios lo llamó y lo escogió para que fuera un rey, hermanos, se la pasó en tribulación. Su hijo Saúl, los filisteos, tanta gente. Pero él entendió que necesitaba pensar como Dios. Tú y yo somos atribulados, hermano. Enfermedades, problemas familiares, económicos, tantas cosas que vienen a nuestra vida. Pero si tenemos los pensamientos de Dios, vamos a ser librados como David. Dios es espíritu. ¿Sí? Pero Dios, hermanos, tiene pensamientos maravillosos. David tenía pensamientos hermosos. Ojalá nuestros pensamientos, hermanos, sean como los de Dios, para poder ser varones y hermanas conforme al corazón de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto el tema, ¿sí? Un varón, hermanos, conforme al corazón de Dios. Y dijimos, hermanos, un varón que piensa y tiene las actitudes de Dios. En primer lugar, vimos, hermanos, dijimos que veríamos 3 pensamientos de Dios y 3 pensamientos de David como los de Dios. En primer lugar, el pensamiento de Dios. Dios no quería perder la comunión con David, hermano. Él lo escogió, Él lo llamó, Él lo ayudó. No quería. David tampoco quería perder esa comunión con Dios. Segundo lugar, hermanos, David también, hermanos, fíjense bien, quería que el Espíritu Santo no lo abandonara. Dios quiere dar el Espíritu Santo y lo da, hermanos, en nuestro bautismo, el don del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de vida, pero Dios quiere dar a todos aquellos que no han obedecido el Evangelio, hermanos, el don del Espíritu Santo, para que los ayude en su vida, para que puedan seguir adelante, para que hagan muchas cosas como cristianos. Pero también David quería, hermanos, seguir teniendo esa salvación en sus manos. Dios quería que él se salvara también. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos salvemos. Nosotros necesitamos también querer salvarnos, porque esos son los pensamientos de Dios. Por eso deben ser los pensamientos míos. Hermanos, ¿cuál es la conclusión o a qué quiero llegar? Quiero llegar a transmitirte que para ser varones conforme al corazón de Dios y hermanas conforme al corazón de Dios, necesitamos pensar como Dios. ¿Sí? Y a nosotros como cristianos necesitamos pensar y decir y clamar que no queremos dejar de tener comunión con Dios. Necesitamos también clamar, ¿sí? Podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto, ya no es como en el Antiguo Testamento que nos va a abandonar, pero podemos entristecerlo. Necesitamos clamar y rogar, no entristecer al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Lo podemos entristecer con nuestras actitudes, hermano, con nuestras obras. Hermanos, y en tercer lugar, Dios quería que David se salvara, que recapacitara. Y David también quería recapacitar, quería volver a tener esa comunión y ese Santo Espíritu de Dios. Nosotros, Dios, hermanos, quiere ese espíritu, date ese Espíritu Santo, ya lo tenemos. Ahora démosle vida, hermanos.
aquellos que no han sido convertidos, hermano, que tienen el hálito de vida, pero no tienen el don del Espíritu Santo en sus vidas. Dios quiere que tú tengas el Espíritu Santo en tu vida. Tú también necesitas querer tenerlo. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, conforme al pensamiento que Dios tiene. Yo sé que hay muchos o algunos que nos visitan. ¿Cómo vas a lograr esto? Buscando al Señor. Vamos a estar en pie, hermanos, y vamos a cantar un canto de invitación. Y hermanos, analicemos en nuestra vida. Necesitamos tener los pensamientos de Dios en nuestra vida. Vamos a cantar. ¿Cuál es el